Buenas tardes. Estoy tan agradecido por escuchar los mensajes hasta ahora en la conferencia y el cantar que hemos podido hacer juntos hasta este punto en la conferencia. No solo nos convence, nos da convicción y nos desafía, pero ha elevado mi alma. Creo que estos son los tipos de mensaje que los pastores y líderes de la iglesia y los que están en el ministerio, que están en la batalla del ministerio, necesitan oír. Más inmediatamente ministran especialmente a nosotros que tenemos tanto el honor como el desafío de venir y hablarles a ustedes. Y por un lado es un honor estar aquí, un gran privilegio y gozo, y por otra mano, solo una persona loca diría que no es un desafío. Tuve algunos exalumnos venir a mí y decir: Abner, estamos orando por ti, estaríamos con tanto temor, nos desmayaríamos al subir por las escaleras. Bueno, gracias por el ánimo. Pero es un desafío, pero cada mensaje hasta ahora ha sido algo que fortalece el alma para tener valor. Así que gracias a todos los que han predicado hasta este punto. Tenemos ilusión de los mensajes que siguen y especialmente al Dr. MacArthur, que me ha dado esta oportunidad, pero también ha dejado un legado de ministerio que ha levantado generación tras generación de hombres. Y estamos endeudados contigo y con el Señor por eso. Particularmente no solo por ese legado, sino también como ha sido un paradigma de claridad, sin temor. Así que con eso empezamos en oración. Oh Señor nuestro Dios, tú eres nuestro Creador. Tú hiciste los cielos y la tierra con tu palabra. Eres soberano sobre todo, imparable, completamente majestuoso. Y tu gozo es en una creación sobre todo, subjugar todo bajo el nombre del Señor Jesucristo y tener todas las cosas, exaltar al Hijo de Dios, quien has puesto en tu amor como el centro de toda la historia y teología. Tú, oh Dios, tienes un plan. Desde el principio lo has puesto en movimiento y no será parado. Tú eres nuestro Creador. Así que ahora, Señor, en este tiempo, que tengamos la capacidad mental de entender tu palabra y defenderla bien, que tengamos el corazón de ver tu honor y defenderte como nuestro Creador, y que tengamos el afecto para verte exaltado y tu nombre vindicado en todas las cosas por la misma palabra que has revelado. Así que, Señor, oramos y pedimos que tu nombre sea exaltado de estas formas y muchas más en este tiempo. Y pedimos todas estas cosas para la gloria de tu Hijo, en el nombre del cual oramos. Amén. Me han dado la tarea de claridad en la creación, así que es muy adecuado que diga esto, específicamente que este mensaje tiene que ser un lermón. Y es algo en inglés como varias palabras similares hacen una palabra, va a ser un discurso sermón, un dermón, si así fuera. Y es una mezcla entre los dos, así que no puedes decir, bueno, ¿por qué hay tanta información y tantos textos y hablas tan rápido y tantas razones y vas tan rápido y hay todos estos detalles? Es un dermón, es un discurso y es un sermón. Y otros dirían, no, yo quiero más información, yo quiero más razones y más análisis. ¿Y por qué estás exhortando y edificando y aplicando? Porque es un sermón, es un discurso sermón. Así que esto me quita de todo tipo de crítica que me podrían hacer. Y les doy todo esto para que lo usen libremente, toda esta información, pero lo digo para que tengamos las expectativas correctas de este mensaje. Se me ha dado el objetivo de dar claridad en la creación y me
recuerda de un tiempo cuando Dr. MacArthur estaba hablando con los padres de los alumnos en la universidad y les preguntó si sabían cuál doctrina singular había fortalecido toda la universidad. ¿Era justificación, el pecado, la doctrina del pecado, la escatología? Ahora, para ser claro, todas estas doctrinas son de mucha importancia, pero ¿cuál es la doctrina que guarda todas las demás? Esa doctrina singular que ha mantenido esta institución fiel es la creación. Y hay muchas razones por esto, pero este es el fundamento de la historia bíblica, porque está al principio, ¿verdad? Entonces, como te acercas a la creación, vas a determinar cómo te acercas a otras doctrinas. Y también es la base de las doctrinas. Y también expone nuestra perspectiva de la Escritura. Realmente distinguimos claramente entre la razón humana o la autoridad divina toda suficiente. Esa revelación, cómo de alta es nuestra perspectiva de la Escritura. Y también expone nuestra hermenéutica. Realmente tenemos una hermenéutica de sumisión al leer y al estudiar y lo miramos en su contexto, en su historia y decimos, esto es lo que Dios ha dicho, puedo decir ninguna otra cosa y doblaré la rodilla a lo que dice el texto sin cualificar, sin reserva ni pausa. ¿Tenemos una hermenéutica de sumisión o tenemos una hermenéutica de lucha, donde luchamos contra el texto para tratar de manipularlo para que diga lo que nosotros queremos que diga finalmente? La creación como doctrina no solo expone nuestro entendimiento de todas estas cosas, sino que también expone nuestro carácter. Es una cosa decir que tienes una visión alta de la Escritura, pero la creación pone eso a prueba, especialmente en el mundo académico, porque cuando tú te mantienes con lo que dice la Biblia a pesar de todo, y aun cuando te cuesta, muestra dónde está tu lealtad. Y todo esto demuestra que la doctrina de la creación es una doctrina fundamental. Así que la claridad en este tema no es opcional. Como hemos visto, es lo que guarda la fidelidad de una institución en todos los aspectos. Y en vista de eso, quiero no solo fortalecer nuestra convicción de la creación, pero quiero voltear todo lo que rodea la narrativa de la creación. Sabemos la narrativa y lo que dicen otros sobre eso. Y ellos dicen, bueno, esa doctrina no es tan clara y no es algo tan importante, no es nada. Entonces otros dicen, pero tiene tantas preguntas y a lo mejor deberíamos hacerlo a un lado porque da un poco de pena, de vergüenza que creemos esto. Es lo que comúnmente escuchamos en cuanto a esto. Yo quiero voltear eso totalmente y quiero mostrarte la sustancia de esta doctrina, que tú puedes entenderlo y qué está a riesgo con esto y por qué importa. Y también quiero mostrarles la importancia, el significado de esta doctrina, que no hace que haya más preguntas, sino que da respuestas a las preguntas que tenemos, porque nos muestra esta verdad, que este mundo es de nuestro Padre y todo lo que hay aquí es para su gloria y Él va a traer todo a justicia al final. Esta doctrina no es una pérdida, sino es lo más importante, y vamos a ver la importancia de esta doctrina para que al final el mundo puede que piense que nosotros estamos locos, pero nosotros sabremos y tendremos claridad en que no hemos manejado irresponsablemente la palabra de Dios. Esa es la meta y eso es lo que al final cuenta. Y porque hemos mantenido la palabra de verdad, no creamos más preguntas, sino que las contestamos de una forma satisfactoria. Así, con eso en mente, vamos a mirar a la claridad en la sustancia de la doctrina de la creación. Necesitamos claridad en cuanto a si la Biblia enseña lo que pensamos que es como una creación joven o una creación de 6 días literales. ¿Qué dice el texto? ¿Y cómo podemos entender esto? La forma en que debemos acercarnos a esto es como la lógica de C.S. Lewis, que dice en cuanto al Señor, ¿verdad? El Señor o estaba diciendo la verdad o
no sabía que no estaba diciendo la verdad o estaba engañando. Y aquí podemos ver lo mismo. ¿Génesis es miscomunicación? ¿Un mito? ¿O es algo que corrija los mitos? Y es cierto que podría ser Génesis 1 y 2 algo que desprueba la evolución, o es totalmente en contra de la evolución porque es lo que realmente ocurrió y es la verdad de la historia que corrige a los mitos que hay. Y descomprobando los primeros dos podemos mirar el tercero, que es el proceso de eliminación. Así que queremos hacer el caso más fuerte que podamos en el tiempo que tenemos. Queremos ser exactamente claros en este punto. Así que vamos punto por punto. Vamos con la primera posibilidad, que es una falta de una miscomunicación. Y lo primero es que mirando esto pudiera acomodar a la evolución. El relato bíblico pudiera acomodar a la evolución, pero al verlo vemos que es claro. Primero, no hay ninguna teoría de las edades que eran periodos de tiempo. Pero eso no es cierto si miramos aquí. Dos razones si las vemos aquí en el texto. Una forma es, puedes mirar todas las construcciones gramáticas similares a Génesis 1, 1 a 4 y puedes ver 134 de ellos. Y si vas a través de las 134 referencias, vas a ver que no hay espacios entre los números. Y dice, no quiero ir y mirar todas esas referencias. ¿Hay otra forma? Sí, hay otra forma. Puedes ir a un libro de hebreo normal y vas a ver que esas cláusulas son circunstanciales que están alrededor del verbo y ahí no hay espacios. El texto es claro, no hay espacios en cuanto a estos días. Y es claro que lo que es aquí un día es un día de 24 horas. Ustedes pueden verlo en sus Biblias. Hay un día y es la mañana y la tarde. Y aquí dice un día, primer día. Cuando dice primer, dice que es un número de contar, que cuenta como un día. Que cuenta como un día es tarde y mañana. El texto define lo que significa, está claro. Dios no reveló esto a través de Moisés para que años y años después tuviéramos un arma en contra de los que dicen de el día, esa teoría del día era. Moisés lo articuló de esta forma para que entendiéramos que Dios es tan soberano, no solo crea el tiempo, pero lo define y está por encima de todo aspecto del tiempo, porque Él es el soberano de toda creación. En cualquier caso, la Biblia es clara que no es ambiguo. No es una falta de comunicación. Así que Génesis 1 y 2 son tan claros que se presenta de una forma de cómo se lee holísticamente como entero. Se puede ver en el Vayictol. Es una forma hebrea que se encuentra comúnmente en la narrativa y este tipo de verbo se ve tanto en estos primeros dos capítulos que se presenta como algo histórico, como primera y segunda de Samuel o partes de Éxodo, y así debemos de leerlo. Se presenta enteramente como histórico. Es claro que no es una falta de comunicación y la gente tiene una forma más de argumentar que hay una falta de comunicación aquí y es la presencia del lenguaje fenomenátrico. Y como habla aquí de que el sol sale y se pone y dice, eso no es científico, no está hablando aquí y permite la evolución, pero es lo contrario. Ese es el lenguaje de la observación, pero para que eso ocurra requiere que tú veas algo que está pasando en el tiempo y en el espacio y en la historia. Sí, el sol sale y se pone, puede ser descrito de otra forma como que la Tierra está dando vueltas al sol, pero eso significa que algo está pasando en el tiempo y espacio y dentro de la historia. Este tipo de lenguaje no significa que no es histórico o que es alegoría. Ancla esto en la historia. Déjame ayudarte ilustrándolo de esta forma. Y para ser claro, esto nunca ha pasado en mi casa en cualquier momento, pero digamos que llego a casa un día y encuentro un florero caro roto ahí en el piso y llamo a mis hijos y les digo, ¿quién tiró esto al piso?
y dicen, oh Abba, desde nuestra perspectiva, no fue tirado al piso, solo fue echado y cayó y rompió a 1,000,000 de piezas, pero no podemos creer que tú estás diciendo con este lenguaje que así se rompió. A lo mejor como estás usando ese lenguaje, quizás ni ocurrió. Yo diría, niños, no me importa si estoy usando el lenguaje de la perspectiva. Algo pasó y eso significa que alguien tiene que rendir cuentas y cuando encuentra a la persona, tú morirás. Tú ciertamente morirás. Este tipo de lenguaje no suspende la historia, pero ancla el evento en la historia y en el tiempo. Y esta creación de 6 días aquí, estando aquí en este lugar, no indica que es algo metafórico, algo alegórico. Así que todos los factores que la gente busca para buscar que esto concuerda con la evolución muestra lo opuesto. Está anclado en la historia y es una historia unificada. Así que esa primera opción de que hay una falta de comunicación, fuera. No sirve. Está descomprobada. ¿Y qué tal si es claro, es una historia, pero es un mito? A lo mejor es sobre algo que no es histórico. Es como una parábola que tiene una historia ficticia para demostrar algo que es cierto. En el Medio Oeste tienen esto, ¿verdad? Podemos ver que hay cosas en otras partes de la Biblia así, ¿verdad? Y puedes decir, los mitos de esa parte del mundo sí suena un poco como Génesis, ¿verdad? ¿Es mito esto? ¿Cómo podemos pensar en ello? Pero tenemos que preguntarnos cuánto de similar son las similitudes entre estas cosas. Si tú has escuchado mitos de esta parte del mundo, dirías, sí, es exactamente lo mismo como Génesis, así que vamos a hacerlo ahora. En el caso del agua arriba y abajo del firmamento, este es el mito que se parece. Hay una diosa y otro dios la corta por la mitad y toma la mitad de esta diosa y la pone arriba del firmamento y otra parte de esta diosa debajo del firmamento. Y supuestamente eso es igual a Génesis capítulo 1. Pero eso no suena como Génesis para nada. Y ese es mi punto. Cuando escuchas a la gente buscando similitudes, es cuando ya han interpretado y filtrado. Pero si tú escuchas las historias como son, tú no vas a ver la similitud con Génesis. Sino que te vas a dar cuenta que Génesis le quita el mito a lo demás, lo corrige. Entonces no es un mito. Y esa es la misma lógica que podemos ver en las otras supuestas similitudes. Sí, hay otros mitos de que el hombre se creó del polvo, pero aquí es como ocurre. Los dioses se pelean, uno es cortado, sale la sangre a la tierra y aparecen personas. Eso es completamente distinto a el relato de creación en Génesis capítulo 2. Sí, los dioses se enojan con la gente en el mito y así es como ocurre. Hay sobrepopulación. Y esta es la teoría de ellos, ¿verdad? En estos mitos, que hay tanta gente que empieza a hacer ruido y los dioses se enojan. Y eso es muy distinto a lo que vemos en Génesis 3 del pecado y la desobediencia. Así que estas similitudes no son similares y hay muchísimas diferencias. No usa el tipo de estilo poético que usan los mitos ni las ideas del panteísmo y tampoco usa Génesis lenguaje de evolución como estos mitos. Aquí es lo que la gente no se da cuenta, que la palabra evolución se encuentra en estos mitos. Y podemos verlo porque hay una palabra que dice de cómo una gallina desarrolla de un huevo. Y esa es la idea de estos mitos antiguos. Y es la ironía de todas las ironías, ¿verdad? Que la gente piensa de Génesis 1 y 2, es tan primitivo. Y piensan, es como esos mitos antiguos, pero realmente la evolución se parece más a los mitos antiguos que el relato de Génesis. Con eso vemos una y otra vez que
Génesis dice, esto no es un mito, no es un mito en estilo, no es un mito en contenido, no es un mito en lenguaje, porque no usa ese tipo de lenguaje. Moisés con cada elección literaria muestra una y otra vez que esto no es un mito, así que eso significa que no es un mito. Y significa que la segunda opción está fuera. Así que solo queda la última opción, que esto corrija los mitos. Génesis enseña historia que corrija a todos los mitos antiguos, presentes y futuros. Y es la misma lógica de las Escrituras, que muestra que la historia es la base de la teología y la realidad de la historia es la realidad de la teología. Piensa, amigo, de la resurrección. Primera de Corintios 15 dice Pablo, pues si Jesús no resucitó de los muertos está bien. No, dice, quitas la historia de ese evento y quitas la teología. Y no solo en Primera de Corintios 15, pero Pedro dice que la razón que sabemos que va a ser un juicio futuro es por lo que ocurrió en el diluvio. Entonces, si quitas la historia de ahí, quitas lo del futuro. Y también lo que Jesús muestra en Hebreos 11, donde mira a la historia del Antiguo Testamento para hablar de la fe, pero si quitas toda esa historicidad, quitas el argumento de Hebreos. Así que la lógica aquí es que la historia es la base para la teología. Así que Génesis 1 a 3 es historia y nos dice la teología de la creación. Y así es como los escritores bíblicos piensan de ello. ¿Quién lee Génesis 1 a 3 así? Moisés lo lee así cuando dice que Dios dice que Él hizo el mundo en 6 días. En Daniel 7 se ve el paralelo de Génesis 1 en su progresión. ¿Por qué? Porque Daniel está mostrando que el final será como el principio. La primera palabra de Primera de Crónicos 1:1 diciendo de la genealogía del hombre empieza con la palabra Adán. El que escribió eso creía en la historicidad de Génesis. En Mateo 19:4 habla de cómo Dios habló a Adán y Eva en el jardín. Juan 1:1, en el principio estaba el Verbo. En Hechos dice que creó de un hombre todas las naciones. Hebreos 1 también habla de cómo Dios hizo el mundo y lo sostiene con su palabra. Así que, ¿quién lee Génesis de esta forma? Moisés, Amós, Juan, Lucas, Pedro y Jesús. Creo que estamos en buena compañía. La gente puede pensar que estamos locos, pero no hemos manejado su palabra de una forma loca, porque no es una falta de comunicación, no es un mito, corrija los mitos. No hay ninguna parte de Génesis que apoya la evolución, porque te dice exactamente lo que pasó. Es histórico, es historia. No hemos manejado la palabra de Dios irresponsablemente. Tenemos un cargo de dividir correctamente la palabra de Dios y tenemos que guardar ese cargo. Y quiero mostrarte a través de la sustancia de esta doctrina que al tomar Génesis 1 a 3 así, histórico, hemos cumplido con ese encargo. Y algunos de ustedes aquí pueden pensar, bueno, eso está bien, pero ¿a quién le importa? ¿Realmente importa? ¿Esto es un tema importante? Y esto nos trae el segundo punto. No solo que la sustancia de esta doctrina, pero que hay en juego con esta doctrina. Como he dicho, algunos pueden decir, ¿esto importa? ¿Esto hace una diferencia? ¿Qué está en juego con esto? Toda doctrina importa. Y déjame comprobarlo aquí en esta instancia. ¿Sabes qué está en juego con la creación? El cristianismo. Dices, bueno, estás siendo dramático, estás exagerando. No, nosotros podemos comprobarlo y es lo que quiero hacer aquí. Quiero mostrarte paso a paso por las 10 categorías de teología sistemática, este resumen de dogma y mostrarte que cuando cambias Génesis 1 a 3 para acomodar a la evolución y hacerlo decir cosas
que muestra que hay muerte antes de la caída, que hay múltiples Adán y Eva, es lo que ellos están diciendo. Y cuando dices eso y eres consistente con eso, tienes que redefinir todas las categorías de teología. Cambia la creación, cambia todo. Y vamos a ver cómo funciona esto. Si la creación no es cierto, entonces inmediatamente tendrás que cambiar tu teología de Dios, del Dios Trino. Cristología, teología propia y neumatología. Porque la Biblia explica la bondad de Dios en que Él crea. Ahí en el principio, Génesis 1:1, Dios crea. En 1:2, el Espíritu crea. Y crean cada lugar y todo lo que llena ese lugar y están exhaustivamente metidos en la creación. Y cuando la Biblia quiere comprobar la deidad de Cristo, ¿a qué apela? A la creación. Juan 1:1. En el principio estaba el Verbo. Colosenses 1. Todo fue creado en Él, en Cristo. Y una vez tras otra la Biblia afirma que la Trinidad crea. Es deidad, son deidad porque son creadores y están por encima de todo y nada ocurre fuera de ellos. Pero si evolución es cierto, entonces eso no pasó. Y en ese momento, si vas a ser consistente a través de la lógica bíblica, tienes que redefinir lo que hace que Dios sea Dios. Porque la Biblia dice que lo que hace que Dios sea Dios es por su poder creador. Y tendrás que redefinir a Dios no por su grandeza, sino por su bondad. Y entonces la muerte es parte de una creación, porque dice que Dios dijo que todo era bueno. Y entonces si acomodas con la evolución, ya había muerte antes de la caída. Entonces tienes que redefinir tu teología de Dios. Pero los cambios no paran ahí. Van a ir también a tu amartología, la doctrina del pecado. Si no hay ningún Adán, porque la evolución es cierto, ¿cómo llegó el pecado al mundo? Vas a tener que cambiar la lógica de la existencia del pecado y la esencia del pecado, porque si la muerte ocurrió antes de la caída, pensamos de la muerte como algo malo, porque es un resultado de la caída. Pero si ocurrió antes de la caída, entonces es neutral. Y como la muerte realmente facilita la evolución, entonces tendrías que decir que la muerte es bueno. Y ahí has llegado a llamar a algo malo en bueno. Has totalmente cambiado la definición de pecado. Si tú mantienes consistentemente la evolución en cuanto a Génesis 1:3, tienes que cambiar tu doctrina del pecado. Y cuando cambias la definición del pecado, vas a cambiar la doctrina de la salvación, porque entonces, ¿de qué somos salvos? ¿De la muerte? Pues no es tan malo. Y además de eso, los mecanismos de la soteriología dependen de la creación. Romanos 5, en Adán todos mueren, en Cristo todos viven, ¿verdad? Y eso depende de la creación. Encima de eso, tenemos frases como en Salmo 151. Crea en mí un corazón puro. 2 Corintios 4. El Dios que creó la luz va a alumbrar vuestros corazones. Habla también de una nueva creación, ¿verdad? Todos esos textos dependen de la habilidad de Dios y el hecho de que Él creó y puede crear también en la salvación. Pero eso realmente, si eso no pasó, porque la evolución es cierto, si no lo hizo la primera vez, ¿qué te hace pensar que lo puede hacer otra vez? Si la creación no funciona, la salvación no funciona. Si la creación no funciona. Y si cambias esto y eres consistente, vas a cambiar tu soteriología, pero también vas a tener que cambiar tu antropología, doctrina del hombre. Pensamos que el hombre es distinto a los animales porque nos creó a su imagen, pero si la evolución es cierto, eso tampoco es cierto. Y eso también va a tener que ser redefinido. Y la sexualidad humana también va a ser redefinida, porque la razón que creemos que hay hombre y mujer es porque Dios nos hizo ahí. Pero si eso no es cierto, entonces eso también es algo que no podemos definir. Y que todos estábamos en Adán, esa unidad de la raza humana, entonces hay que redefinirlo también. Y es necesario para ser imparcial como mecanismo para salvación, como hemos hablado. Pero si evolución es cierto, eso no es cierto.
y tendríamos que cambiarlo. Si cambias Génesis 1 a 3, vas a tener que redefinir tu antropología y eso va a cambiar también tu eclesiología, porque una de las cosas únicas de la iglesia es que judíos y gentiles están juntos en un solo cuerpo. La importancia de eso se ve en Efesios capítulo 2, cuando dice que Dios hizo al hombre en él, en Cristo, como un nuevo hombre. Y nos está recordando que como estamos en Jesucristo, el Adán final, somos una nueva humanidad en él. Entonces la iglesia tiene un llamado noble. Muestra la efectividad del Evangelio, que el Evangelio gana el pecado, hasta el pecado que divide. Y también enfatiza que Jesús es el Adán final, Señor sobre toda creación. Y eso es glorioso, es majestuoso, es noble. Y no tiene sentido si la evolución es cierta, porque así no fue. Entonces, ¿por qué tiene que ser así? No hay ningún punto a esto. Si cambias Génesis 1 a 3, tendrás que cambiar tu eclesiología. Y no solo vas a tener que cambiar tu eclesiología, tendrás que cambiar tu escatología. Dios promete una nueva creación, un nuevo cielo y nueva tierra. Pero estamos hablando, ¿por qué estamos hablando de una nueva si no hay una vieja creación? ¿Cuál es el punto de un paraíso que se recupera si el paraíso que se perdió no es cierto? Si cambias el principio, cambias el final. Si cambias el final, cambias nuestra escatología y nuestra esperanza. Pues todos estos cambios ocurren porque hemos cambiado la Biblia, porque estamos cambiando tantas cosas de la Escritura y viene de un cambio original, que es el cambio de Génesis 1 a 3, porque hemos permitido que la razón humana entre y cambie nuestras convicciones sobre la inspiración, la suficiencia, inerrancia de la palabra, y al cambiar todo eso, hemos cambiado nuestra bibliología. Así que hasta ahora esto es lo que hemos visto. Si cambias la creación, cambias todas estas áreas que hemos visto de doctrina, ¿verdad? Y ahí son 9 categorías de las 10 que hay. Espérate, entonces significa que una sobrevivió. Excelente. ¿Qué sobrevivió? La angelología. Y puedes pensar, seguramente esa categoría no sería afectada. Bueno, puedes seguir pensando eso. Hasta que leas Job 38, 6 a 7. Dice que Dios mismo declara que los ángeles se regocijaron cuando Él creó el mundo. Los ángeles se regocijaron cuando Él creó el mundo. Cuando cambias Génesis 1 a 3, tienes que redefinir partes de tu angelología. Con eso, cuando cambias la creación, cuando redefines eso, si eres consistente, tendrás que redefinir las 10 categorías de teología sistemática. Tendrás que redefinir lo que resume el dogma cristiano y hace que el cristianismo sea cristianismo. Así que, ¿qué está en juego? ¿Qué está en juego? El cristianismo en sí está en juego. Eso no es ser dramático ni exagerar. Ese es un hecho que se puede comprobar, lo acabamos de ver. Y por eso esta doctrina importa. Y de acuerdo a esta lógica, toda doctrina importa. Para que seamos claros, tenemos que ser pacientes, humildes al tratar de crecer en el conocimiento de toda la verdad de la Escritura y ser pacientes y humildes al crecer con otros en que ellos lleguen a este conocimiento. Tenemos que ser pacientes y humildes con nosotros mismos al crecer y con otros. Y a la misma vez, habiendo dicho eso, tenemos que crecer en todo el conocimiento de la verdad. No puedes simplemente dejar una doctrina y decir, bueno, eso no importa tanto y esa no cambia nada, no creo. No puedes hacer eso porque toda doctrina importa. Todo está conectado y se para o se cae junto. Tenemos que saber todo y por eso esas doctrinas están en este libro para empezar, porque importan. Así que, ¿qué está en juego?
Cuando tú cambias el principio, pones todo en juego. Hermanos, tú no puedes darte el lujo de vacilar en esto. Hay demasiado en juego, tienes que tener valor. Métete en esta verdad, apréndelo y defiéndelo. Y si lo hacemos, esto nos va a llegar al tercer punto, que es el último. Hemos hablado de la sustancia de la doctrina, de la importancia de esta doctrina. Y ahora vamos a hablar de lo que significa. Queremos hablar de esto positivamente, no solo de lo que se pierde, pero lo que ganamos con esta doctrina. Y esto es lo que dije al principio. Aquí es donde entra en juego que la doctrina de la creación no es la doctrina que crea preguntas del cristianismo, sino que da las respuestas del cristianismo. No queremos hacerlo a un lado, queremos mostrarlo. Y quiero que mires una serie de pasajes de Génesis, Apocalipsis que conectan con la creación. Y en estos pasajes vamos a ver cómo Dios obra a través de la creación y cómo restaura y renueva todas las cosas. Y eso responde a la pregunta de todos y todas las preguntas en cuanto a este mundo. Pero Dios está haciendo más que esto en este texto. Tiene una lógica que lleva esto hacia adelante. La doctrina de creación dice esto: este mundo es de nuestro Padre y todo es para su gloria. Así que Él va a corregir a todo, va a renovar todo en el final. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 1, en la semana de la creación. Dios hace todos los lugares, ¿verdad? Hace la oscuridad, la luz y la tierra. Hace el firmamento, lo llena, hace la tierra, lo llena con animales. Y con esto vemos que Dios controla cada lugar y todo lo que llena cada lugar, todo en todas partes. Y es realmente la tierra de nuestro Dios. No solo es buena, Él dice que es extremadamente buena. Y se la santifica en el sábado y hace que sea para Él. Y todo lo que hay aquí es para su gloria. Y sabemos que hay una caída, que eso pasa, pero Él siempre ha tenido un plan. Lo vemos en Génesis 3:15, ¿verdad? Que su Hijo el Mesías va a pisotear a la serpiente. Y lo que vemos en eso es que este es su mundo, todo es para su gloria, y Él va a justiciar todas las cosas al final. En esta agenda creacional que Él tiene. Y esto se ve ¿dónde? En el diluvio. Porque vemos en el diluvio que sí, tiene que ver con su ira en cuanto al pecado, pero también tiene un elemento de restauración que vemos en la creación. Date cuenta en Génesis 8:1 que dice que las aguas descendieron y todo tiene cielo y tierra una vez que las aguas subieron, ¿verdad? Y dice que había un viento que soplaba en las aguas. ¿Dónde has escuchado este lenguaje de un viento que va por encima de las aguas? Génesis 1:2. Génesis 8 conecta con Génesis 1. En Génesis 8:14 dice que se secó la tierra. Y eso se ve en Génesis al principio también, ¿verdad? Y dice que se multipliquen. Y vemos eso también en Génesis 1. Y vemos que el diluvio tiene enlaces con la creación. ¿Por qué? Porque sí, el diluvio es juicio y su ira, pero también vemos que Él empieza de nuevo con la tierra, ¿verdad? De una forma distinta para avanzar su plan de redención que se muestra en el pacto noéico. Se ve explícitamente en su contenido, pero también en la palabra Noé. En el pacto noéico es la palabra de descanso, significa descanso. ¿Y qué significa esto? Un descanso edénico. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Génesis 2:15 vemos el primer uso de la palabra donde Dios pone un descanso edénico para el hombre y con eso Dios
pone a la creación con un descanso y declara que este es su mundo. Todo lo que hay aquí es para su gloria y Él va a justiciar todas las cosas en el fin. Y esta es la agenda de Dios y nos propulsa al libro de Éxodo, y en Éxodo hasta Él dice esto a las naciones con las 10 plagas y muestran el control de Dios sobre la creación, y hasta la estructura de las plagas en sí conecta con Génesis capítulo 1. En las plagas tenemos tres partes de 3 plagas cada uno, y vemos cómo se conecta con la creación y muestra a Egipto que este es mi mundo. Y yo haré nuevas todas las cosas y ajustaré todo. Y es por esta razón que Él pide que se haga el tabernáculo y lo pide de una forma específica que conecta con la creación. El tabernáculo en sí tiene elementos que recuerdan a la creación, y hasta la forma en cómo construirlo conecta con la creación. La forma en que Dios da las instrucciones de cómo hacerlo es así. Él habla a Moisés 7 veces y en la 7ª vez habla del sábado. ¿Suena familiar eso? Génesis 1, una semana de creación de 7 días, y en el día 7º es cuando habla del sábado. El diseño y las instrucciones del tabernáculo te recuerdan a la creación. ¿Por qué? Porque Dios está anunciando a su pueblo: sí, están separados de Dios por su pecado, pero habrá un día cuando la alabanza de la forma que se suponía que iba a ser en la creación original será restaurada. Y esto es lo que aprendimos. Sí, este es el mundo de nuestro Padre y Él va a corregir todas las cosas, ¿no? Pero ¿qué es todo? No solo en general, no solo el planeta, sino cada detalle específico, hasta la alabanza, porque este mundo es de Él y todo lo que hay en ello es para su gloria. Y Él va a justiciar todas las cosas al final. Y esto no solo se encuentra en el tabernáculo, en Éxodo, pero hasta en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos apuntan a la creación, asumen la creación, ¿verdad? El 4º mandamiento aplica el sábado. Y el mandamiento de codiciar también habla de Génesis 3:15. Y vemos que Dios está mostrando a su pueblo que aunque están en un mundo dañado, Él va a poner en función su estándar moral que empezó en la creación. Él va a enforzarlo, y están anunciando a ellos y a las naciones que esto es parte de la agenda creacional de Dios. A veces nos preguntamos en este mundo inicuo si Dios va a corregirlo, si va a justiciarlo. Es cierto que tiene un estándar y que va a implementarlo, pero desde Génesis está diciendo que sí. Y esto nos da consuelo como creyentes, sí es juicio para el no creyente. ¿Pero por qué está haciendo esto? Porque este mundo pertenece a nuestro Padre. Todo lo que hay aquí es para su gloria. Por lo tanto, Él va a corregir todo al final. Su agenda mueve desde Éxodo a Levítico, y ahí vemos un libro de su santidad. Y hablando de esta santidad, dice Israel, cuando su santidad es completada y sean un pueblo santo, dice que Él caminará con ellos y ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Génesis 26:12. Ese lenguaje de Dios caminando entre su pueblo es muy único en el hebreo, y está hablando de cuando Dios caminó con Adán y su mujer en Génesis. Y dice, habrá un día cuando yo voy a hacerles santos, y cuando lo haga, hasta voy a restaurar mi relación contigo como siempre fue su diseño desde el jardín, como fue en el jardín. Voy a corregir eso, es parte de su agenda. A veces pensamos que nos sentimos tan distantes de Dios, tenemos tantas pruebas. ¿Cómo va a lidiar Dios con esto? ¿Va a cambiar Dios esto? ¿Qué le decimos? Le decimos esto. Este
mundo pertenece a nuestro Padre y todo es para su gloria, y Él también va a corregir esta situación. La agenda creacional de Dios mueve de este libro de Levítico a los libros históricos. En Primera de Reyes 4, que habla del reino de Salomón, que es como un promocional para el reino de Dios más adelante, ¿verdad? El reino milenial. Y habla hasta de lo que comieron. Y lo que es interesante aquí es que solo hay otra lista de comida así en toda la Biblia, en Deuteronomio capítulo 14, donde Dios dice, estas son las comidas que vas a comer cuando llegues a la Tierra Santa, y así lo dice. Tú puedes ir libremente de esa frase. Tú puedes comer libremente de cualquier fruto del huerto, ¿verdad? Entonces, esto también está hablando de Génesis capítulo 2. Y está amarrado con la creación. Así que en el día de Salomón no solo está Dios trabajando con sus promesas a Israel y desarrollándolo, pero su agenda creacional de comida y su propósito y cómo debería de ser en el Edén. Muchas veces la gente hace una pregunta apologética de ¿qué tal las hambrunas y el hambre que hay en este mundo? Es tan terrible y es tan malo y inicuo. ¿Y a tu Dios le importa? ¿Él tiene un plan para eso? ¿Y qué sabemos de este texto? Sí, Dios tiene un plan. Nuestro Dios sí tiene una agenda en cuanto a esto, porque este es el mundo de nuestro Padre. Todo lo que hay en Él es para su gloria. Así que Él va a corregir todas las cosas al final. La agenda creacional de Dios continúa de los libros históricos a los libros proféticos. Y tenemos un libro como Isaías, capítulo 11, que el león se va a acostar con la oveja, ¿verdad? Y eso es edénico. Llega otra vez al Edén y muestra que la agenda creacional de Dios hasta llega a los animales. ¿Ves? Tienen aquí a PETA, la agencia de animales, y tienen todas estas soluciones y cosas raras en cuanto a los animales, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden solucionar nada? Porque solo hay uno que tiene la solución a este problema. Y Él es el que tiene un plan y es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque este mundo pertenece a nuestro Padre. Todo en Él pertenece a Él y es para su gloria. Así que Él va a corregir todas las cosas al final. No solo lo vemos en los libros proféticos, sino también en los poéticos. Salmo 51. Crea en mí un corazón limpio, ¿verdad? Está hablando de la creación, del acto creador. ¿Y por qué dice esto? Porque David sabe que para tener el corazón que Dios quiere, va a requerir que Dios lo haga y crea algo nuevo. Y David sabe que lo hará porque esa es la agenda creacional de Dios. Y esto es lo que aprendemos de esto. No solo va a corregir cosas físicas, no solo va a poner las cosas en orden en cuanto a lo externo, Él va hasta a corregir los corazones de sus escogidos. Hasta ese nivel llegará su justicia. No solo será por afuera, llegará por dentro. Porque este mundo pertenece a nuestro Padre. Todo en ello, material e inmaterial, está sujeto a su gloria y por lo tanto Él lo corregirá en el fin. Esto continúa un pasaje más del Antiguo Testamento y es Daniel capítulo 7. Y aquí Daniel tiene una visión y ve que el cielo se abre y el mar y todos esos animales que salen del mar y uno como el Hijo del Hombre que reina sobre todo estas criaturas. Cuando ves esta progresión de cielo, tierra, animales, estamos viendo que está hablando otra vez de la creación. Y Daniel nos está describiendo que el fin será como el principio. Y es la naturaleza de una agenda creacional. Pero dentro de esto, Daniel ve con absoluta claridad, con claridad vívida, que habrá uno como el Hijo del Hombre. El hombre final que reinará sobre todo. Y esto es lo que aprendemos en esto. Este es el mundo de nuestro Padre, todo es para su gloria y va a corregir todo y lo va a hacer a través de su Hijo. Y a través de su Hijo únicamente y para la gloria de su Hijo.
Y de aquí el Antiguo Testamento mueve al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento Jesús dice que es el Hijo del Hombre una y otra vez para mostrar que Él es ese Adán final. Para demostrar su soberanía sobre creación, haciendo los milagros, ¿verdad? Juan 1:1 también habla de que en el principio era el Verbo. Y al final de su libro, a Jesús se le confunde por el jardinero, ¿verdad? De donde estaba la tumba. Y eso le conecta con el primer jardinero que fue Adán. ¿Y qué asegura esta agenda? Y los evangelios son claros, es la muerte y resurrección de nuestro Señor. Es el hecho de que Él murió en la cruz por nuestros pecados, fue enterrado y resucitado al tercer día, que es el primer día de la semana, porque es el primer día de una semana nueva que tiene una esperanza de una nueva creación. Así que los evangelios son muy claros que Dios tiene una agenda creacional. Sí, es amplia, pero el centro de todo es el Evangelio. Así que no puedes tener nada de lo que yo he hablado aparte del Evangelio. Así que tenemos que predicar el Evangelio. Hacer otra cosa es ser un necio y va en contra del mismo diseño de Dios. Esto es el tema central, el pecado y la salvación. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. De todo lo que hay en la agenda creacional de Dios, que incluye todo, porque es la agenda de creación, Dios hace que el Evangelio sea lo más central, porque no hay nada más central que el Evangelio, no hay nada más crítico que el Evangelio, así que nunca vamos a disculparnos por predicar el Evangelio, primeramente porque es lo más efectivo y este mundo es de nuestro Padre y todo en ello es para su gloria. Y Él va a corregir todas las cosas al final. Y la bisagra de todo esto es el Evangelio, así que hay que declararlo. Esto es lo que nos dice la agenda creacional. Los evangelios hablan de la agenda creacional y esto nos lleva en los evangelios al libro de Hechos. Y vemos ahí el nacimiento de la iglesia y esto también apunta a la creación. En Hechos 2 escuchamos de un gran viento, ¿verdad? Y es único este lenguaje que nos lleva a Génesis capítulo 2, ¿verdad? Donde Dios da el aliento de vida. Hechos 2 está conectado con Génesis 2 porque en Adán había una vieja humanidad, pero en el hombre final, en Jesús, hay una nueva humanidad y crea la iglesia como creó al primer hombre. Cuando entiendes esta conexión con Génesis, entiendes otra cosa. ¿Por qué la iglesia está hablando en lenguas? Porque tiene otro evento en Génesis, la Torre de Babel. Y ahí Dios causó a la gente que causaran lenguas para que se dispersaran porque estaba trayendo su juicio, pero en Hechos 2 Él está haciendo que hablen en lenguas para unirles porque se los está trayendo a sí mismo en el Evangelio. La iglesia es una reversa de Babel, es una nueva humanidad que es parte de la agenda creacional de Dios. En nuestra sociedad la gente siempre se lamenta que hay tantas divisiones y tantas cosas políticas y salen con soluciones políticas como las Naciones Unidas para resolverlo y Dios nos muestra que Él es el único que va a resolverlo y nos muestra que lo ha hecho en la iglesia. Ahora, para ser claro, la misión de la iglesia no es hacer esto en el mundo. Somos los primeros frutos de lo que Él va a hacer. Y apuntamos a aquel que va a llevar esto a cabo, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Sin embargo, Dios nos muestra que Él también va a corregir esto. Lo que ningún hombre puede corregir, Él va a corregir. ¿Por qué? Porque este mundo pertenece a nuestro Padre y todo lo que hay en Él es para su gloria y por lo tanto Él va a corregir todas las cosas en el final. Y todo nos lleva a un fin específico. Y por eso Pablo nos llama a una nueva creación. Y por eso la creación gime. Y todo esto llega a un clímax
y una culminación al final de Apocalipsis 20, después de 1000 años de reino del Señor Jesucristo, condiciones edénicas, Dios suelta a Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Satanás sale a engañar a las naciones igual que engañó a Eva. Y esta es la pregunta, ¿la caída ocurrirá otra vez? Con todas sus consecuencias, ¿podría pasar otra vez? ¿Va a pasar otra vez? Y la pregunta es, ¿ha Dios resuelto el problema del mal? De tal forma que nunca ocurrirá otra vez la caída. Y esto es lo que nos muestra Apocalipsis. Lo ha hecho. ¿Por qué? Porque viene el cielo, viene fuego del cielo para todo y la caída nunca va a pasar otra vez. ¿Y sabes por qué? No va a pasar porque no tenemos el primer Adán en el trono, tenemos el último Adán, el Señor Jesucristo. Él está en el trono, por lo tanto la caída nunca va a pasar otra vez y Dios ha corregido a todas las cosas, cada detalle y el problema del mal en su totalidad. Y en este punto en el futuro conoceremos con claridad, este es el mundo de nuestro Padre. Todo en Él es para su gloria. Por lo tanto, Él ha hecho todas las cosas buenas. Todos los textos que hemos visto que en una forma u otra conectan con la creación nos muestran la agenda de Dios de hacer lo que Él ha dicho en Efesios capítulo 1, de resumir todas las cosas en Cristo, en su Hijo. Y lo que hemos visto aquí es que la gente tiene tantos temas que tienen que ver con sus relaciones, el medio ambiente, el hambre, la unidad y todos estos temas en el mundo. Y tienen tantas preguntas y tantos problemas y piensan que el cristianismo no tiene respuestas a estos problemas, pero sí lo tenemos, somos los únicos que tienen la respuesta a todos estos temas. Y nuestra respuesta tiene que ver con la doctrina de la creación y muestra que este mundo pertenece a Dios. La creación no trae más preguntas, sino que responde a todas las preguntas porque muestra el dominio de Dios en este mundo, en todas las cosas de principio a fin. Y por eso importa esta doctrina, por eso es hermosa y por eso tiene importancia. Y con eso, esto es lo que debemos de aprender finalmente. No estudiamos el texto o la doctrina hasta entenderlo o poder defenderlo. Tú lo estudias hasta que tú lo amas, hasta que lo añoras y es un tesoro para ti. No solo vas ahí diciendo, bueno, esta es una idea difícil, pero vamos a tener que tolerarla. No, tú estúdialo hasta que tú entiendes porque Dios lo reveló en primer lugar y estás agradecido por ello. Estudiamos hasta que adoramos. Y después de todo hemos visto la sustancia de esta doctrina. Es claro que tú sí puedes entenderlo. Y hemos visto la importancia de esta doctrina, que al estudiarlo vemos que es una doctrina que declara la exclusividad de la soberanía y la majestad de Dios desde principio a fin. Y eso contesta a todas las preguntas que tiene el hombre. Y de esa forma esa doctrina no solo es clara, imperativa, es hermosa y es profunda. Así que hemos visto que hasta la doctrina difícil es hermosa cuando lo vemos como Dios lo ve al estudiar su palabra. Así que no dejemos de estudiar hasta que cada verdad, de cada versículo, de cada pasaje, de cada doctrina, no solo la entendamos, no solo la podemos defender, pero hasta que sea un tesoro para nosotros, porque es así. Cada verdad de la Escritura es así. Vamos a orar. Señor, eres nuestro creador y tu palabra creó este mundo. Tu palabra es tu palabra y todo es hermoso, inspirado, inerrante de ella. Y pedimos, Dios, que seamos aquellos que tienen tu palabra con mucho cuidado y vemos y declaramos que tu gloria en cada versículo y seamos campeones de tu
palabra. En el nombre de Jesús. Amén.